Se presentó con su ex a nuestra cena y me dijo que no podía cuestionarla. Estuve de acuerdo, pagué, me fui y la bloqueé. El karma es rápido. 2 semanas después me vio en un restaurante, en una cita con su mejor amiga. Perdió los papeles. Todo había empezado mucho antes. El maitre acababa de guiarla hasta mi mesa. La mesa para 2 que había solicitado con exactitud quirúrgica. Un cuadrado pequeño y discreto, al fondo del restaurante, iluminado por una sola lámpara baja que hacía brillar la cubertería pulida. La había pedido así porque quería intimidad. Porque esa noche importaba. Y entonces la vi. Ashley estaba sentada justo donde la había imaginado durante un mes entero. Sonreía hacia arriba con una expresión que no logré descifrar, y la mano de Brandon descansaba con absoluta naturalidad en el respaldo de su silla. Mis pies se detuvieron en seco. El murmullo del restaurante, el tintinear de las copas, todo se volvió demasiado nítido, como si alguien hubiera subido el contraste de la realidad. Brandon. Su ex. El de la motocicleta, el de las historias condescendientes sobre su supuesto negocio de importación de café artesanal. El mismo al que, 6 meses atrás, ella me había asegurado que ya no formaba parte de su vida. Es tóxico, Tyler, de verdad. Ya no existe para mí. Ahí estaba. Tyler, ahí estás, dijo Ashley con una voz brillante, exageradamente cordial. Mira con quién me encontré afuera. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Brandon me recorrió de arriba abajo con una sonrisa lenta, ensayada, que no alcanzaba a sus ojos. Hola, amigo. Espero que no te moleste la interrupción. Ashley dijo que esto era algo informal. Mi cerebro se quedó en blanco. Nada cargaba. Nada encajaba. Esto no era el guión. El guión era otro. Yo llegaba primero, nervioso. Ella entraba con el vestido negro que sabía que elegiría. Brindábamos por nuestros 3 años juntos. Yo sacaba los pendientes de perlas que llevaba semanas quemándome el bolsillo del saco. Un gasto medido, pensado para la mujer que, apenas un mes antes, me había dicho que por fin se sentía lista para que viviéramos juntos. Había invertido 3 semanas en esto. Bistro Lumière. Solo el nombre la había hecho suspirar cuando lo etiquetó en una historia de redes sociales. Un lugar para promesas reales, había escrito. Yo había ahorrado, llamado exactamente 30 días antes, a las 9 de la mañana, y asegurado la reserva como si fuera una operación estratégica. Incluso lo confirmé esa misma mañana. 7 en punto. Vístete elegante. Es una sorpresa, pero te va a encantar. Me respondió con un corazón. Y ahora Brandon estaba retirando la segunda silla. Mi silla. Sentándose con la comodidad de alguien que se sabe bienvenido. Tyler, no pongas esa cara, dijo Ashley, con la sonrisa tensándose apenas. Siéntate. Brandon llegó a la ciudad de forma inesperada y no tenía dónde ir. Sé amable. El tono. Esa orden suave disfrazada de cortesía. El mismo que usaba cuando yo señalaba algo incómodo en público o cuestionaba una de sus compras impulsivas. Una corrección pública, delicada, pero firme. Me senté por inercia. El piloto automático se hizo cargo. La mesa dejó de ser íntima. Se volvió estrecha, incómoda. Distorsionada. Esto se suponía que era nuestra cena de aniversario, dije, con una calma que no reflejaba lo que ocurría dentro de mí. Algo profundo se estaba quebrando. Ashley agitó la mano, las pulseras tintineando. Y lo es. Solo que con un amigo. Relájate. Es más divertido así. Miró a Brandon y compartieron una sonrisa cómplice. Dios, cualquiera diría que traje a un criminal. Sí, hombre, tranquilo, añadió Brandon, hojeando la carta de vinos. Es solo comida. Ashley me habló muy bien de este lugar. Tenía ganas de probarlo. Esas palabras cayeron como piedras. Ella le había hablado de este sitio. De mi sorpresa. De nuestro plan. El camarero apareció, incómodo. ¿Les traigo algo para beber? Un Macallan 18, solo, pidió Brandon sin levantar la vista. Y una botella de Pinot Noir, dijo Ashley, señalando la segunda más cara. A Tyler le encanta el Pinot, ¿verdad, cariño? Era cierto. Lo había mencionado una vez. Ahora lo usaba como parte del decorado. No respondí. Observé cómo se inclinaba levemente hacia Brandon. Como reía demasiado fuerte con su comentario sobre la descripción pretenciosa del confit de pato. Aquello no era casualidad. Era una demostración. Había traído su pasado a sentarse en la mesa de nuestro presente, y yo debía pagar la cuenta. La conversación fue una tortura a 3 bandas. Brandon monopolizaba el espacio hablando de proyectos vagos, inversiones absurdas y tendencias sin sustancia. Ashley lo escuchaba fascinada, con un entusiasmo que no veía en ella desde hacía meses. En un silencio breve, me acerqué a ella y murmuré. Ashley, ¿en serio? ¿Qué es todo esto?
Por un segundo, la máscara cayó. Vi irritación. Luego volvió esa sonrisa fría, condescendiente. Tyler, ¿cuál es tu problema? Es un amigo. Estamos pasando un buen rato. El raro eres tú. Bebió otro sorbo de vino y se inclinó hacia mí, bajando la voz. No tienes derecho a cuestionar mis decisiones. Y menos a mis amistades. Es poco atractivo. Ahí quedó todo claro. No se trataba de Brandon. Se trataba de poder. De humillar. De dejar claro que su respeto no era algo dado, sino algo que debía ganarse con obediencia silenciosa. Y yo acababa de fallar. El ruido del restaurante se apagó de golpe. La calma que llegó fue absoluta. La miré de verdad y no vi a la mujer que amaba. Vi a una desconocida representando una crueldad cotidiana. Vi 3 años de apoyo, de escuchas interminables, de viajes nocturnos por su helado favorito, de planes compartidos, reducidos a nada. Una serenidad helada se instaló en mí. Y supe, con total claridad, que algo había terminado para siempre. La confusión, el dolor, la rabia, todo seguía ahí, pero separado de mí, como si existiera detrás de un grueso panel de vidrio. Yo estaba del otro lado. Observando. Distante. Ajeno. Deslicé la silla hacia atrás. Las patas rozaron suavemente el piso de madera. El sonido fue casi imperceptible, pero suficiente para que Ashley levantara la vista, visiblemente molesta. Brandon, en cambio, arqueó una ceja y esbozó una sonrisa ladeada, esa expresión arrogante de quien espera un escándalo y disfruta anticiparlo. No le di el gusto. Me puse de pie con calma, acomodé mi chaqueta y busqué al camarero con una leve inclinación de cabeza. Él reaccionó de inmediato y se acercó con rapidez. Sí, señor. ¿Ocurre algo? Preguntó, con tono atento. ¿Podría traerme la cuenta de todo lo pedido hasta ahora, por favor? Dije. Mi voz era plana, educada, completamente vacía de emoción. Tyler, ¿qué estás haciendo? Susurró Ashley con aspereza. La sonrisa artificial había desaparecido de su rostro. No la miré. No respondí. El camarero dudó, visiblemente nervioso. Señor, los platos principales aún no han salido, solo las bebidas y algunos aperitivos que están en cocina. Está bien, respondí. Gracias. El hombre se retiró apresurado. Ashley me observaba ahora con los labios entreabiertos, como si no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Brandon se reclinó en su silla, todavía entretenido, aunque su sonrisa ya no era tan segura. Algo había cambiado. Él ya no controlaba la escena. La cuenta llegó sobre una pequeña bandeja de cuero. No miré el total. Coloqué mi tarjeta encima y se la devolví al camarero. 1 minuto después, firmé el comprobante, añadí una propina generosa por la incomodidad causada y guardé la tarjeta en mi billetera. Recién entonces miré a Ashley. Tenía el rostro encendido. En sus ojos se mezclaban el enojo y una inquietud nueva, incómoda. Esto no estaba en su guión. Ella había planeado que yo aguantara en silencio, que asumiera el papel del novio humillado, que pagara la cena y tragara el desprecio sin protestar. Mi salida tranquila rompía por completo su puesta en escena. Tienes razón, dije finalmente, con el mismo tono sereno. No me corresponde. No añadí nada más. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del restaurante. No miré atrás. No sé si gritó mi nombre. No quise saberlo. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Inhalé profundamente, con un temblor que se sintió como el primer aliento real en más de 1 hora. Un Uber esperaba junto a la acera. Subí sin dudarlo. Mientras el auto se alejaba, el teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de Ashley. ¿En serio? ¿Vas a irte así? Qué inmaduro. Leí las palabras iluminadas en la pantalla y no sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Ni impulso de responder. Era solo ruido proveniente de un lugar al que ya no pertenecía. Abrí su contacto con precisión automática. Bloquear número. Confirmar. Sí. Luego fui a Instagram. Busqué su perfil. Bloquear. Facebook. Bloquear. Con cada toque, algo se aligeraba dentro de mí. No era todavía el duelo. Era otra cosa, el peso de su acceso a mi vida. El peso de sus juicios, de su desdén, de sus decisiones. Las luces de la ciudad pasaban borrosas tras la ventanilla. El conductor tenía jazz suave sonando de fondo. Apoyé la cabeza contra el vidrio. La cena había terminado. La relación había terminado. Solo quedaba ese espacio silencioso donde antes existía el futuro, y una sensación incipiente, lejana, que algún día tal vez podría llamarse libertad. El silencio de mi apartamento era casi tangible. Tenía densidad, textura. Era lo opuesto al ruido del restaurante. Un vacío que resonaba. Durante las primeras 48 horas me moví por ese espacio como un fantasma.
No lloré. No rompí nada. Simplemente existí dentro de la ausencia que ella había dejado. Al despertar, durante un segundo misericordioso, olvidaba. Luego regresaba todo, la imagen de la mano de Brandon apoyada en su silla, la sensación de ocupar un lugar que no me correspondía, la frialdad de sus palabras. Es poco atractivo. La vergüenza ardía en el pecho, seguida de una rabia tan limpia que me dolían los dientes. Yo le había ofrecido una noche especial, algo íntimo, y ella lo convirtió en una burla, en un juego de poder. Yo había sido el acompañante involuntario de una comedia cruel para dos. Pero tenía una regla grabada a fuego: no buscarla. Contactarla sería darle oxígeno a su versión de la historia. Sería demostrar que yo estaba alterado, exagerando, reaccionando mal. Mi silencio era lo único que me quedaba. Mi única forma de dignidad. Así que me quedé en él. Dejé que las olas de dolor y enojo pasaran sobre mí. Y no tomé el teléfono. Llamé a Cole. No era un amigo en común. Nos conocíamos desde la universidad. Vivía al otro lado de la ciudad y siempre había considerado a Ashley una persona complicada, aunque jamás lo dijo abiertamente. No entré en dramatismos. Solo los hechos. Apareció en nuestra cena de aniversario con su ex. Dijo que no tenía derecho a cuestionar sus decisiones. Me fui y la bloqueé. Cole guardó silencio unos segundos. Luego soltó un silbido bajo. Eso es frío. Muy calculado. ¿Estás bien? No, respondí con honestidad. Pero voy a estarlo. Solo necesitaba que alguien lo supiera. No intentó consolarme con frases vacías. Ven mañana a las 7 a levantar pesas. Gruñe. Cansa el cuerpo. Ayuda. Fue. Gruñí. El agotamiento físico dolía menos que el torbellino mental. Me refugié en el trabajo, aceptando un proyecto complejo de análisis de datos que exigía concentración absoluta. Limpié el apartamento hasta que quedó impecable, eliminando cualquier rastro suyo, una liga olvidada en la mesa de noche, una botella de acondicionador casi vacía en la ducha. Cada objeto se sentía como desactivar un artefacto explosivo. Los metí en una bolsa y la llevé al depósito del edificio. Fuera de la vista, aunque todavía no fuera de la cabeza. El dolor seguía ahí. Pero ya no era por ella. No por la mujer que se sentó frente a mí aquella noche. Todo era por la idea que yo tenía de ella. No por la persona que tenía delante ahora, sino por la mujer que había existido antes en mi cabeza y en mi vida. Aquella que se acurrucaba contra mi costado en el sofá, con las piernas dobladas y los pies fríos, y me hablaba durante horas de sus planes, de sus sueños, de lo que quería construir a mi lado. La que lloró una madrugada, agotada y vulnerable, cuando la cuidé durante una gripe que la dejó sin fuerzas, agradecida por no estar sola. A esa Ashley la extrañaba con una intensidad que me desbordaba. No era una nostalgia suave, era algo feroz, casi violento, como si el recuerdo se resistiera a morir. Me descubría evocando escenas pequeñas, su risa distraída, la forma en que fruncía la nariz cuando pensaba, el modo en que me buscaba en la cama mientras dormía. Pero entonces recordaba su mirada fría. Su sonrisa distante, controlada, esa expresión que había mostrado sin dudar. Y todo ese anhelo se corrompía. Se volvía pesado, espeso. Una sensación profunda y humillante de haber sido ingenuo. ¿Cómo no había visto que también era capaz de eso? ¿En qué momento había elegido no mirar? Día 3. Mi teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio del departamento. Una notificación. Un mensaje de un número desconocido. El texto apareció iluminado en la pantalla bloqueada. Número desconocido. ¿De verdad sigues haciendo este drama? Solo fue una cena. Estás exagerando. Tenemos que hablar. Sentí un golpe seco en el pecho. No fue esperanza. Fue una invasión. Había conseguido otro número. El tono era inconfundible, Ashley siendo Ashley. Despectiva. Reduciendo lo ocurrido a algo trivial. Reordenando los hechos para que yo quedara como el problema. Drama. Exageración. No abrí el mensaje. Ni siquiera quise leerlo completo. Deslicé la notificación, entré en la configuración del teléfono y bloqueé ese número también. El movimiento ya no me resultaba extraño. Casi automático. Una parte de mí, oscura y resignada, había estado esperando ese intento. Ese era su guión. Yo ya debería estar buscándola, pidiendo explicaciones, intentando salvar algo. Mi silencio la obligaba a improvisar, a escribir nuevas líneas. Y eso la sacaba de control. Día 5. Otro número nuevo. Esta vez el mensaje llegó por la noche, cuando el cansancio me hacía menos tolerante. Número desconocido. Brandon ya se fue. Volvió a la ciudad donde está fracasando este mes. ¿Podemos hablar? Esto es infantil, Tyler. Estás tirando 3 años por un malentendido. La palabra infantil encendió algo dentro de mí. Sentí el calor subir por el cuello,
por el rostro. Ella había llevado una granada a nuestra relación, había quitado el seguro, la había dejado caer, y ahora me llamaba infantil por no querer recoger los restos. Y el detalle de que Brandon ya no estaba. No era una disculpa. Era un inventario. Un mensaje implícito, la amenaza ya no está, así que deja de reaccionar. Bloqueé ese número también, presionando la pantalla con más fuerza de la necesaria. Malentendido, decía. Yo no tenía ninguna duda. Lo había entendido todo con una claridad dolorosa. Día 7. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono fijo. Me sobresaltó. Casi nunca lo usaba. Solo lo llamaban familiares o vendedores. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Hola? Hubo una pausa prolongada. Luego, su voz. Tensa. Extrañamente formal. Tyler, soy yo. No respondí. Me limité a escuchar su respiración al otro lado de la línea. El silencio se estiró. Mira, continuó, apresurada. Llamo para decir que lo siento. Bueno, lo siento si entendiste mal la situación. No fue como tú crees. Brandon estaba pasando por un mal momento. Yo solo estaba siendo una amiga. Estás siendo muy injusto al cortarme así. Tenemos que hablar de esto como adultos. Llámame. Colgué sin decir una palabra. No con rabia. No con dramatismo. Simplemente apoyé el auricular en su lugar. Luego desenchufé el teléfono de la pared, enrollé el cable con cuidado y lo guardé en un cajón. El silencio regresó. Más profundo. Más limpio. Día 10. Sonó mi celular personal. En la pantalla apareció Emily, la mejor amiga de Ashley. La arquitecta de incontables noches de chicas. La confidente en nuestras discusiones. La misma que la Navidad pasada me había dicho, eres muy bueno para ella, Tyler. Tienes suerte de tenerte. Mi primer impulso fue ignorar la llamada. Pero una parte más fría, más analítica, quiso saber qué versión vendría ahora. Contesté. Tyler, hola. Su voz estaba cargada de una calidez ensayada, casi compasiva. ¿Cómo estás llevando todo esto? Estoy bien, Emily. ¿En qué puedo ayudarte? Mantuve un tono neutro. Profesional. Distante. Suspiró, de forma exagerada. Voy a ir directo al punto. Ashley está destrozada. De verdad. No puede dormir, no come. Se siente fatal. Esperé. Ella sabe que cometió un error. Lo de Brandon fue un gran malentendido. Él manipuló la situación. Ya sabes cómo es. Ella solo intentaba ser amable y todo se salió de control. Solo quiere verte, disculparse bien, cara a cara. Este silencio la está destruyendo. Miré por la ventana. El cielo de la ciudad se oscurecía lentamente. Emily, agradezco que hayas llamado. Pero no hay ningún malentendido. Ella eligió llevar a otro hombre a una cena privada de aniversario que yo había organizado. Eligió hablarme con desprecio cuando estaba herido. La relación terminó. No quiero seguir hablando de esto. El silencio al otro lado fue evidente. Pero ustedes estaban muy bien juntos, insistió. 3 años, Tyler. ¿No la extrañas? ¿Ya no la amas? Ahí estaba el chantaje emocional. La idea de que amar significaba aguantar cualquier cosa. Sentí una lástima clara por Emily. Extraño a la persona que creí que era, respondí. No conozco a la persona que hizo eso. Y no quiero conocerla ahora. Tyler, espera. Adiós, Emily. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa. No bloqueé su número. Todavía no. Simplemente lo aparté de mí, como quien deja un objeto que ya no quiere tocar. La noche se extendía frente a mí, silenciosa y completamente mía. La primera oleada de su ataque, los mensajes fríos, los textos cargados de reproche, el buzón de voz suplicante, incluso el intermediario enviado para presionarme, se había estrellado contra un muro inesperado, mi silencio. Ella seguía hablando, seguía actuando, pero yo ya no estaba allí para verla. Había salido del escenario. El dolor seguía presente, como una molestia sorda, similar a la sensación de un miembro fantasma. Pero ahora ese dolor me pertenecía. Ya no era algo que ella pudiera tocar, presionar o utilizar para provocar una reacción. Me quedé sentado en la quietud, y por primera vez esa calma no se sintió vacía. Se sintió como paz. Una paz frágil, ganada con esfuerzo, y decidí protegerla a toda costa. Con el paso de los días, el silencio dejó de ser una estrategia y se transformó en un hábito. Luego, en una preferencia. El mundo, que se había reducido al punto exacto del dolor vivido en aquella cena, empezó lentamente, con resistencia, casi a regañadientes, a expandirse de nuevo. No fue una recuperación lineal. Algunas mañanas despertaba con la ira instalada como una piedra fría en el estómago.
Otras veces, una tristeza hueca me sorprendía sin previo aviso, incluso en pasillos anodinos como el del supermercado. Pero seguía avanzando. Las sesiones en el gimnasio con Cole se convirtieron en un ritual inamovible. En el trabajo, el proyecto de datos se volvió un laberinto en el que podía perderme durante horas, y mi jefe lo notó, destacando mi nivel de concentración y compromiso. Había empezado a construir una vida silenciosa, frágil, sobre las ruinas de la anterior. Una semana después de la llamada con Emily, Cole y yo estábamos terminando una serie de peso muerto cuando se secó el rostro con la toalla, y con aparente casualidad, soltó: escuché algo por Megan, ya sabes, la que trabaja con el primo de Ashley. Me preparé de inmediato. Dejé la barra en el suelo y asentí. Sí. Resulta que el supuesto príncipe encantado, Brandon, estaba literalmente durmiendo de sofá en sofá. Convenció a Ashley para quedarse un par de noches en su casa después de lo que pasó contigo. Duró 4 días. Le pidió $300 para una oportunidad de negocio y luego desapareció. Teléfono desconectado. Redes sociales eliminadas. Me apoyé en la estructura del gimnasio. No sentí rabia. Ni siquiera sorpresa. Solo una confirmación cansada. Brandon nunca la quiso. Quería un lugar donde caer y algo de dinero fácil. Ella había cambiado 3 años de estabilidad por una estafa. Y lo mejor, continuó Cole, observando mi reacción, es que Ashley le está diciendo a la gente que tú la abandonaste cuando más te necesitaba. Que estabas buscando una excusa para irte y que usaste lo de la cena como salida. Está jugando fuerte a la víctima. Eso fue lo que finalmente despertó algo en mí. No fue enojo. Fue una repulsión profunda. La audacia del relato inventado. Estaba borrando su propia crueldad y transformando mi salida digna en una huida cobarde. Mi silencio, que había sido mi escudo, ahora lo estaba usando como arma contra mí en el tribunal informal de conocidos y amigos en común. Que hable, dije con voz plana. Quienes importan, lo verán. Cole asintió, respetando mi postura. Pero ambos sabíamos la verdad, las reputaciones son frágiles, y la suya se había convertido en un proyecto personal. Y ella estaba trabajando horas extra. 2 días después, el teléfono vibró. Un mensaje. De Emily. Esperaba otra ronda de presión y estaba listo para ignorarla, pero la vista previa era distinta. Hola. Sé que esto es raro y probablemente soy la última persona de la que quieras saber algo, pero necesito pedirte disculpas. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto completo antes de abrir el mensaje. Emily continuaba. Te llamé como amiga. Como amiga de Ashley. No tenía toda la historia. Ella me dijo que te habías ido por nada y que estabas castigándola con silencio. Lo hizo sonar como si fueras controlador. Anoche estuvo en mi casa llorando, intentando demostrar lo casual que había sido esa cena. Me reenviaron el correo de la reserva que tú le mandaste. El asunto no decía, planes para cenar. Decía, reservación cena de aniversario. Bistro Lumière. Sentí una mezcla de vergüenza y claridad. Me sentí utilizada, escribió. Lo siento de verdad. Si hubiera sabido la verdad, jamás habría llamado. Lo que hizo fue cruel. Esas palabras sacudieron el paisaje tranquilo que había empezado a construir. No era manipulación. Era una rendición. Una admisión honesta de que ella también había sido alimentada con una historia falsa. El correo reenviado era la prueba definitiva, una evidencia objetiva que Ashley, atrapada en su propio papel de víctima, había usado sin darse cuenta en su contra. No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje reposara. Pensé en Emily no como la extensión de Ashley, sino como la persona que siempre había sido. Observadora, inteligente, con un humor seco que Ashley muchas veces no entendía. Siempre presente en segundo plano, a menudo poniendo los ojos en blanco ante los dramas exagerados. Pero esta vez no era complicidad silenciosa. Era un límite claro. 1 hora después, escribí. Disculpa aceptada. Gracias por decírmelo. Espero que estés bien. La respuesta llegó casi al instante. Estoy avergonzada y furiosa. No contigo, sino conmigo misma por haber sido una pieza más. Está armando una tragedia épica y yo le estaba alcanzando los pañuelos. Es lo que hace, respondí. La historia siempre tiene que favorecerla. Exactamente, contestó. Es agotador. Hubo una pausa. Luego llegó otro mensaje. Mira, sé que esto es incómodo, pero si te parece, un café. Como 2 personas a las que les hicieron la misma jugada. Sin agenda. Solo para aclarar las cosas y que no quede algo extraño flotando. Lo pensé con cuidado. Existía el riesgo. Podía ser una trampa, una emboscada más elaborada. Pero mi intuición decía lo contrario. El detalle del asunto del correo era demasiado específico, demasiado contundente.
Emily estaba arriesgando una amistad al admitir que lo había visto. Acepté. Quedamos en una cafetería neutral, concurrida, lejos de los barrios de ambos. Un lugar público, sin escenarios ni papeles que interpretar. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada junto a la ventana, removiendo un latte que claramente llevaba varios minutos intacto. El vapor ya no subía de la taza y el movimiento repetitivo de la cucharilla parecía más un gesto mecánico que una acción consciente. Tenía los hombros ligeramente tensos, la espalda recta en exceso. No hacía falta ser experto para notar el nerviosismo. Cuando me vio acercarme, levantó la vista con rapidez. Su expresión cambió apenas un segundo después y me ofreció una sonrisa pequeña, insegura, pero genuina. No había teatralidad. No había cálculo. Solo una incomodidad honesta. Gracias por venir, dijo, acomodándose en la silla. Gracias por decir la verdad, respondí mientras me sentaba frente a ella y dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa, como una declaración silenciosa de presencia. Al principio, la conversación avanzó con dificultad. Comentarios triviales, casi automáticos, el clima impredecible, lo lleno que estaba el lugar, el aroma del café. Frases de relleno que flotaban entre nosotros como piezas sueltas, sin encajar del todo. Ambos parecíamos medir cada palabra, tanteando un terreno que había cambiado sin aviso. En un momento, suspiró con fuerza y dejó la cucharilla sobre el plato. El sonido metálico cortó el aire con más claridad que cualquier frase. De verdad lo siento, Tyler, dijo al fin. Por esa llamada. Me sentí manipulada. Estaba llorando, diciendo que tú la habías ignorado por un error inocente. Y yo reaccioné como siempre, defendiéndola sin pensar. Es un patrón mío con ella. Lo reconozco. Se detuvo un segundo, como si necesitara ordenar lo que venía después. Pero después de ver ese correo, ya no era un error. No era una confusión. Fue un ataque directo. Asentí despacio. No había prisa. Fue una demostración, respondí. Para dejarme claro cuál era mi lugar, y para recordarle a él que aún creía tener algún tipo de control. Ella palideció ligeramente. Bajó la mirada un instante antes de volver a mirarme. Suena perturbador cuando lo dices en voz alta, murmuró. Y lo que está diciendo ahora sobre ti, que eres inseguro, que quizá tú engañaste primero, eso es nuevo. Está cambiando la historia sobre la marcha. Está reescribiendo los hechos. Sentí un frío distante recorrerme, no como un golpe, sino como una corriente subterránea. La reconocía. Ya había pasado por ahí. Déjala hablar, repetí. Esta vez, sin embargo, mis propias palabras sonaron menos firmes incluso para mí. Al final, siempre se traiciona sola. La conozco desde la universidad, continuó. El drama, la necesidad de ser el centro, la victimización constante, siempre estuvieron ahí. Pero antes era casi inofensivo. Molesto, sí, pero manejable. Esto no. Esto es distinto. Esto es cruel. Y verla hacerte esto a ti, que siempre fuiste tan paciente. Se quedó en silencio. Apretó los labios, claramente afectada. Creo que he sido una mala amiga para los dos, admitió. La he justificado demasiado tiempo. Y no vi lo que te estaba costando. Esa confesión me desarmó más que cualquier disculpa elaborada. Hablamos durante más de una hora. No solo de Ashley, sino de las consecuencias reales, del desgaste, de las versiones cruzadas, de cómo se fragmenta la percepción cuando alguien manipula sin pausa. Hablamos de límites, de culpa, de lealtades malentendidas. Yo le conté cómo estaba manejando todo. Ella habló de cómo empezaba a replantearse esa amistad que había dado por sentada durante años. Poco a poco, la tensión inicial se diluyó. Las preguntas fueron más directas. Las respuestas, más honestas. No había espectáculo. No había frases ensayadas. Éramos solo dos personas revisando los restos de la misma explosión emocional, intercambiando conclusiones desde lados distintos del daño. Nos despedimos con una sonrisa menos incómoda que al inicio, más cansada, pero también más real. Gracias por devolverme un poco de cordura, dijo. Cuando quieras, respondí. Y lo decía en serio. Los mensajes comenzaron unos días después. Nada invasivo. Nada urgente. Un meme sobre lo exageradas que eran las descripciones del menú en Bistro Lumière. Un artículo sobre la economía del engaño en el que Brandon encajaba de forma inquietantemente precisa. No había coqueteo. Era algo distinto. Un reconocimiento mutuo. Un lenguaje compartido entre dos personas que sabían exactamente de dónde venía el veneno. Luego vino un almuerzo. Después, una caminata por el parque. No era una cita. No tenía etiquetas. Era algo más simple, compañía. La tranquilidad de alguien que entendía el contexto sin necesidad de explicaciones largas ni defensas innecesarias. El muro cuidadoso que había levantado alrededor de mí ya no era completamente hermético.
Tenía una puerta. No estaba abierta de par en par, pero existía. Y, contra todo pronóstico, no se sentía como debilidad. Se sentía como una extensión de la fortaleza que estaba reconstruyendo, no como una grieta. 3 semanas después de aquella cena inicial, Megan y yo estábamos en una pizzería italiana modesta, de esas sin pretensiones pero siempre llenas. Mesas pequeñas, manteles de papel, ruido constante de conversaciones cruzadas. Habíamos terminado una ensalada compartida y discutíamos, entre risas, si pedir pepperoni o salchicha. Reíamos de verdad. El sonido me resultaba extraño y, al mismo tiempo, reconfortante. Megan contaba una historia sobre una presentación laboral desastrosa, exagerando gestos, imitando voces, los ojos brillantes. Yo me inclinaba hacia adelante, atento, presente. Por primera vez en semanas, no estaba revisando el pasado en mi cabeza. No estaba anticipando el próximo golpe. Simplemente estaba allí. Entonces, algo cambió. No fue un sonido. Fue una presión repentina, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La sonrisa de Megan se congeló antes de desaparecer por completo. Sus ojos se desplazaron por encima de mi hombro y se abrieron apenas. No necesitaba girarme para saber lo que iba a ver. Ashley estaba a unos pocos pasos de nuestra mesa. No estaba sola. Detrás de ella, una mujer de su clase de spinning observaba la escena con evidente incomodidad, atrapada en una situación que claramente no había pedido presenciar. El rostro de Ashley era una máscara perfecta de sorpresa que se resquebrajaba segundo a segundo. La fisura dejó al descubierto una furia cruda, casi salvaje. Sus ojos iban de mí a Megan, y luego a la mano de Megan, apoyada sobre la mesa, cerca de la mía. El restaurante entero pareció bajar el volumen. Como si todos, sin saber por qué, percibieran la inminencia de algo desagradable. ¿Qué demonios es esto?, susurró Ashley. No alzó la voz. No lo necesitaba. El veneno en su tono era tan intenso que parecía alterar el espacio a su alrededor. Megan retiró la mano, no por culpa, sino como quien se prepara para un impacto inminente. Ashley, dijo ella, con voz controlada pero tensa. Esto no es. Yo no me levanté. No retrocedí. Giré lentamente la silla para mirarla de frente. Sentí regresar aquella calma profunda que había conocido en Vestro. El cristal protector volvió a colocarse entre nosotros. Ella estaba del otro lado, en un mundo distinto, gobernado por impulsos que ya no eran mi problema. La mirada de Ashley se clavó en mí, exigiendo una explicación, una rendición, una reacción emocional que ya no existía. ¿En serio, Tyler?, escupió. ¿Con mi mejor amiga? Estamos cenando, respondí con voz baja y medida. Estás interrumpiendo. Fue lo incorrecto. Y precisamente por eso, fue lo más honesto. La detonó. ¿Cenando? Dio un paso al frente y señaló el espacio entre nosotros. Estás en una cita con ella. ¿Esto es tu patética venganza? ¿No soportaste verme feliz y fuiste a arrastrarte con mi mejor amiga? Ashley, basta, intervino Megan, firme. No es así. No te atrevas a hablarme, la cortó Ashley, con la voz quebrándose mientras la furia terminaba de imponerse. Y en ese instante entendí algo con absoluta claridad, no había nada que explicar. Porque ya no estaba defendiendo nada. Solo estaba confirmando, en silencio, que había salido definitivamente de su alcance. Ashley gritó de repente, girando la cabeza con violencia hacia Emily. El sonido fue tan agudo que varias conversaciones en el restaurante se interrumpieron al instante. Emily, la amiga del gimnasio con la que había coincidido en aquellas clases de spinning, dio un paso atrás de forma instintiva, como si quisiera desaparecer entre las mesas. «Traidora», escupió Ashley. «Estabas esperando esto, ¿verdad? Planeándolo con él desde el segundo en que tuve un momento de debilidad. Ahí fue cuando todo terminó de romperse. No quedaba nada por ocultar. Sus verdaderos colores emergieron sin filtro, intensos, desordenados, desagradables. Todo quedó expuesto ante una sala llena de desconocidos que hasta hacía segundos disfrutaban tranquilamente de su pan de ajo y de sus copas de vino. No había ya actuación, ni estrategia, ni cálculo. Solo el núcleo crudo y posesivo de alguien que creía tener derecho sobre lo que ya no le pertenecía. La miré con atención. Aquella mujer que lanzaba acusaciones ya no era alguien a quien reconociera. Y lo más inquietante fue darme cuenta de lo que sentía, absolutamente nada. No había rabia, ni tristeza, ni siquiera lástima. Solo una curiosidad distante, casi clínica. Como si estuviera observando un fenómeno que por fin se revelaba sin disfraces. Así que esto es lo que eres cuando el público deja de aplaudir. Ashley, dije al fin. Mi tono fue educado, definitivo y completamente desprovisto de emoción. Eso bastó para que se quedara inmóvil, detenida a mitad de una inhalación.
Me miró esperando una confrontación, una escena que pudiera dominar, una discusión donde aún tuviera algún control. No le di nada de eso. Esto no se trata de ti, continué, con la misma calma con la que se explica algo evidente. Emily y yo retomamos contacto después de que tú decidieras terminar nuestra relación. Estamos cenando. Te agradecería que no interrumpieras. La frase cayó como un golpe seco. Después de que tú decidieras terminar. No fui yo quien se fue. Yo simplemente acepté la puerta que ella misma abrió y me creyó cuando me mostró la salida. El rostro de Ashley se deformó. Yo terminé contigo, replicó. Tú fuiste el que se marchó. Me abandonaste por nada. Sostuve su mirada sin moverme. El silencio se alargó. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Me mostraste exactamente quién eras, respondí despacio, midiendo cada palabra. Y te creí. Ahora estás haciendo un escándalo. Por eso ya no hablamos. Vi cómo lo entendía. No de golpe, sino en capas. Comprendió que mi calma no era una técnica, ni un castigo, ni una pausa estratégica. No era autocontrol. Era indiferencia real. No le estaba retirando atención para hacerle daño, simplemente había eliminado su acceso a ella de forma permanente. Para mí, en ese momento, era una desconocida alterando el orden del lugar. Su respiración se volvió irregular. La furia mutó en algo más frágil. Desesperación. Pánico. Miró a Emily, luego volvió a mí, buscando algún punto donde aferrarse, algún resquicio emocional que todavía pudiera usar. No encontró ninguno. No, no puedes hacer esto, gimió. Después de todo lo que tuvimos, me traicionas con ella. Son unos monstruos. Un ayudante del restaurante se había quedado paralizado cerca, con las bandejas en la mano. Desde el área de recepción, el gerente, traje oscuro, expresión firme, comenzó a avanzar con paso decidido. Yo ya no estaba pendiente de Ashley. Me giré hacia Emily. El cambio fue total. La frialdad desapareció por completo, sustituida por una preocupación sencilla y genuina. Mi voz, al hablarle, fue suave. ¿Estás bien? Le pregunté. Si quieres, nos vamos. Ese contraste fue más devastador que cualquier insulto. Pasar de tratar a alguien como una molestia a hablar con quien sí importaba dejó a Ashley completamente fuera del círculo de lo que podía afectarme. Emily, pálida pero serena, asintió. Sí, vámonos. Me levanté con calma, sin mirar a Ashley. Saqué la billetera y dejé sobre la mesa una cantidad generosa de dinero, suficiente para cubrir la cuenta y la pizza que nadie había terminado. Ayudé a Emily a ponerse la chaqueta, apoyando la mano en su hombro de manera breve y tranquilizadora. Ashley se quedó de pie, desinflada, observando en silencio la coreografía de nuestra salida. El gerente ya estaba frente a ella. Señora, voy a tener que pedirle que baje la voz o abandone el local. Pasamos a su lado sin detenernos. No miré atrás. Abrí la puerta para Emily y salimos al aire fresco de la noche. Afuera, Emily soltó un suspiro largo y tembloroso, rodeándose con los brazos. Dios mío, lo siento mucho, Tyler, dijo. Nunca la había visto así. Fue como presenciar algo fuera de control. La miré. La adrenalina aún vibraba levemente, pero la calma era más profunda, sólida. No te disculpes, respondí. No hiciste nada mal. ¿Estás bien? Ella soltó una risa breve, nerviosa. Lo estaré. Pero se me fueron por completo las ganas de comida italiana elegante. Una sonrisa sincera apareció en mi rostro. A mí también. Vamos. Señalé la calle, alejándonos del restaurante y del eco del drama. Conozco un buen lugar para comer pizza de verdad. Me miró con atención. Vio algo distinto en mis ojos, la ausencia total de caos. Vio que yo ya estaba avanzando, que lo que quedaba atrás era solo ruido. Sonrió, esta vez de verdad. Sí, suena perfecto. Tomé su mano. No fue un gesto grandilocuente, solo un punto de contacto simple en la quietud de la noche. Empezamos a caminar. Detrás de nosotros, la voz firme del gerente y un sollozo histérico se fueron apagando hasta mezclarse con el murmullo de la ciudad, convertidos en un sonido insignificante de una vida que ya no era la mía. No pensé en Ashley. No me pregunté qué haría después. Pensé en si quería champiñones en la pizza. Pensé en el calor de la mano de Emily entre la mía. Pensé en la paz de las últimas semanas, que ya no era un vacío, sino algo que se estaba construyendo. Lo último que escuché fue el tintinear lejano de la puerta del restaurante al cerrarse. Un punto final a una historia que, para mí, había terminado hacía mucho tiempo.